días, hermanos, Dios les bendiga. Ok, hoy vamos a estudiar el pasaje de Hechos, capítulo 11, versículos 19 al 30. Hechos 11, 19 al 30. El tema, bueno, los temas, porque son varios, quisiera poder armarlos como lo hace Néstor. O sea, hace una conexión tan, si has estado viniendo o si has escuchado a Néstor por mucho tiempo, pega todo, todo tiene sentido, tiene una continuidad, es un muy buen maestro. Yo no. Entonces yo me voy a ir por puntos, ¿sí? O eso intentaré. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice así, Hechos 11, 19 al 30. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Ok, me detengo acá. Solo como dato histórico, dato curioso. Recuerdan que al inicio de Hechos encontramos a una persona llamada Esteban que servía las mesas lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Y que fue tan grande el impacto que hubo en Jerusalén, que Esteban termina siendo asesinado, apedreado, ¿sí? Y un hombre de Tarso llamado Saulo consentía en la muerte, no estaba de acuerdo, encontraba gozo y aprobaba que a ese hombre se le apedreara y le dieron muerte. Entonces, a causa de esto, acá ahora en Hechos 11, 19 estamos encontrando que las personas, los creyentes, los del camino, fueron esparcidos, ¿sí? Empezaron a huir, a moverse de ciudad, que es la historia de los judíos hasta el día de hoy, ¿no? Que andan por todos lados huyendo a causa de las persecuciones que tienen, pero en específico esta fue a causa de Esteban. A causa de que a Esteban le mataron, hubo un movimiento grandísimo de personas. Y vemos que mencionan diferentes lugares como Fenicia, Chipre y Antioquía. Y el día de hoy vamos a hablar específicamente de Antioquía, ¿sí? Ok, continuamos. Versículos 20 al 22. Dice, pero había entre ellos, ¿entre quiénes? Entre los esparcidos, unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Sí? Dice hablando también a los griegos. Si nos fijamos en la última parte del versículo 19, dice que primero solo a judíos compartían la palabra, ¿sí? Y tiene un poco de lógica, porque pues si están siendo esparcidos, si están huyendo por lo que le hicieron a Esteban, pues todos temían por su vida, ¿sí? Por eso estaban moviéndose de ciudad. Entonces, pero encontramos en el 20 que entre esas personas que fueron esparcidos, hubo quienes empezaron a compartirle a otras personas también, ¿sí? 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió. Les dije que íbamos a hablar específicamente de Antioquía, porque es importante saber qué sucedió en esa ciudad. Históricamente es muy importante lo que sucede acá, y es una pregunta pues como muy básica, pero no la voy a hacer porque voy a arruinar mi prédica. Entonces, Antioquía fue la tercera ciudad más grande de lo que era el Imperio Romano, ¿sí? Rodeada de otras comunidades, otras ciudades más pequeñas que se dedicaban a los cultos de Artemisa, Apolo. Se usaba mucho en los templos paganos la prostitución de mujeres en el templo, cosas terribles que le hacían a los bebés, a los niños. Entonces, esto es Antioquía, ¿no? Esto es lo que rodea a Antioquía. Como por ejemplo La Paz,
que pues la verdad no conozco casi nada, pero sé que está que La Ventana, que El Triunfo, o sea, hay otros lugares como que importantes que tienen su cultura, que tienen su forma y su fama, cada lugarcito que rodea La Paz, pero La Paz pues es el centro principal, es la capital, ¿no? Entonces lo mismo pasa en Antioquía. Antioquía era la ciudad más grande, pero estaba rodeada de esto, y como les digo, era un desastre en cuestiones de cultos a los dioses, al paganismo, a la idolatría terrible. Y eso me llamó mucho la atención porque lo que vamos a ver que pasó en esta ciudad es como, entonces acá se cumple lo que dice la palabra, donde la palabra de Dios dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿no? Y vamos a verlo. Vamos a seguir en el 22 nuevamente. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Qué cosas? Que la iglesia estaba creciendo en Antioquía. Eso es el chisme que le llevó a Jerusalén. Y enviaron a Bernabé a que fuese hasta Antioquía. Ok. ¿Quién era Bernabé? A Bernabé ya lo habíamos encontrado anteriormente, ¿sí? Pero acá mismo vamos a ver que a Bernabé, me encanta la descripción que se le da a este hombre, que es el que es enviado de Jerusalén, originario de Chipre, ¿no? Como yo, originario de Chihuahua, pero acá ando en La Paz. Entonces, ese era originario de Chipre, pero estaba en Jerusalén. Y cuando llega la noticia de que en Antioquía la iglesia estaba creciendo y que estaban sucediendo cosas buenas allá, en medio de todo este pecado, le dicen a Bernabé, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, ¿sí? Que vaya y vea. Entonces, hermano, no sé si te has fijado, pero esas son misiones. Son misiones, o sea, originalmente todo se sucede en Jerusalén, ¿sí? Matan a Esteban y empiezan a ser esparcidos, empiezan a huir, pero no dejan de predicar la palabra del Señor. Entonces cosas empiezan a pasar en Antioquía. Entonces esta misión empezó a crecer, ¿sí? Entonces mandan a Bernabé, un hombre de fe lleno del Espíritu Santo, y eso es lo que nos dice el 23. ¿Quién? Bernabé. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Qué es exhortar? Se escucha muy fuerte esta palabra, pero realmente es como regañar, reprender o animar a alguien con mansedumbre, ¿no? O sea, como te gustaría que a ti te llamara la atención a alguien, como a ti te gustaría que alguien te trate. Es animar a alguien en amor. Eso es exhortar, animar a otra persona con amor, ¿sí? No sé si, bueno, a mí una vez uno de mis mejores amigos que se llama Mefiboset, un hombre que admiro mucho, lleno de fe y del Espíritu Santo como el Bernabé, me estaba diciendo algo y yo en mi terquedad me estaba justificando de lo que estaba haciendo, y él fue muy paciente por un tiempo, pero como estaba de terco, los que me conocen así bien saben que sí soy un poquito terco, ¿sí? Es como que me tienen que convencer pues de lo contrario. Entonces me dijo él, Ezequiel, cállate, en el nombre de Jesús, cállate. Me dijo, cara, cuando me dijo eso, yo dije, pues, ¿qué pasó, no? Entonces fue como que me avergoncé, y luego me empezó a explicar por qué me estaba llamando la atención, por qué me estaba corrigiendo. Entonces entendí que me estaba exhortando, estaba llamando mi atención fuertemente, pero me explicó por qué y me mostró amor en lo que él me estaba diciendo. Entonces veo que acá Bernabé, cuando llega al lugar, dice que vio la gracia del Señor. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿qué vio Bernabé para decir que la gracia de Dios estaba en la iglesia de Antioquía? ¿Qué es con qué se topó él para decir esto? Entonces
Ahí me tuve que echar un clavado a la historia, a los historiadores, que está súper interesante. Si les gusta la historia, está bien bueno. Tengo un libro, no lo presto, pero les puedo decir cómo se llama. Entonces, y bueno, ahorita les voy a platicar qué es lo que se dice que en Antioquía sucedió para estos tiempos. Entonces, hermanos, aplicándolo al día de hoy, pensaba yo bueno, pues somos la iglesia, ¿no? La iglesia de Cristo. Y pensaba cómo nosotros al día de hoy nos animamos. ¿Cómo funciona la exhortación el día de hoy? Porque lo mencioné Néstor ahorita, y eso es un dato histórico también, que las personas se reunían y traían comida, y no era como que pasaban por la copa y pasaban por el pan, ¿no? O sea, comían en el nombre de Cristo, sí, recordaban el sacrificio, o sea, había una coinonía, pero esto era por horas, porque la gente a veces venía de otros lados y caminaba. Me recuerda cuando vivíamos en la Sierra, Karina y yo, a veces íbamos y teníamos la comunión en casa de un hermanito que se llama Chano, que vivía a 4 horas de nuestra casa, y ahí vamos por las montañas. Entonces, pienso que era así en esos tiempos, o sea, caminaban y llegaban y era como que, para empezar, ni reloj tenían, ¿no? Se me descargó mi reloj, no tenían ni reloj, y pues convivían, ¿sí? Compartían lo que tenían. Y yo pienso, ¿cómo es ahora? No sé ustedes, pero yo a veces como que, híjole, el Mike se tardó la vez pasada, ¿a poco no? Se tardó, ¿sí? Y estás pensando que el sushi pues ya abrió y quieres ir a comer, y hay unos que quieren ir a atender lo que dejaron en la lavadora, y todos tenemos cosas, ¿no? No se rían, ¿verdad? Que sí pasa. O sea, lo que me refiero es que todos tenemos algo que queremos hacer después de aquí, ¿sí? Entonces estamos como viendo el tiempo, como todavía pensando en si hubiera llegado más tarde o no hubiera venido, me hubiera quedado dormido. Entonces, pero no era así al principio. Era tanta la pasión de esas personas. O sea, sé que la cultura es distinta y el tiempo pues pasa, pero no era tanto las actividades que tuvieran, sino lo que acá había, ¿no? La pasión, la necesidad, el reconocimiento que tenían de haber sido perdonados, de haber sido hechos hijos de Dios, sí, por medio de la fe del que murió en el madero y que al tercer día resucitó. Porque recordemos que esto no era como que una historia, esto era algo que había sucedido no hace muchos años, o sea, lo tenían como muy vivo, muy presente. ¿Sí? Pero ¿qué pasa el día de hoy, hermanos? Seguimos siendo la misma iglesia, seguimos teniendo la misma fe, el mismo bautismo, el mismo Padre, ¿sí? Al mismo Salvador. Pero ¿qué nos pasa? O sea, yo estaba analizándonos como eso que les dije, o sea, yo estaba checando el tiempo como, oye, pues ya tiene 45 minutos predicando. O sea, pues respete el tiempo, bla, 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 ¿no? Entonces ya tenemos un tiempo establecido. El servicio empieza a las 9 y a las más tardar a las 11 ya esto ya tiene que haber terminado, ¿sí? Entonces, yo pienso, en estos tiempos, si esto ha cambiado, ¿cómo la exhortación cambia? ¿Sí? ¿Cómo ahora nosotros exhortamos? No es como que yo vaya y te diga, Wendy, o desde acá, no, claro que no. Para empezar ya ni se puede, porque le dices algo y se ofende, ¿sí? Entonces, o sea, nos ofendemos, ¿sí? No, nunca he tenido broncas con Wendy. Al rato. Pero con otros sí. Pero, ¿cómo funciona la exhortación al día de hoy? Hermanos, Bernabé les estaba diciendo, hermanos, les invito que de corazón permanezcan fieles al Señor. Y encuentro que la exhortación al día de hoy, hermanos, Iglesia Renuevo, esas reuniones son parte de ser exhortados, ¿sí? Hermanos, estas reuniones, la que hoy estamos teniendo y la que muchos hermanos alrededor del mundo están teniendo en este momento también, es con propósito de permanecer fieles al Señor. Las reuniones de hombres, híjole, se la perdieron, estuvo bien buena, porque no sé las mujeres, pero en las reuniones que me ha tocado estar de hombres es bien padre, porque como que todos sacamos acá
lo tenemos que poner en la mesa, ¿no? Como esto es con lo que yo ando batallando. Y no sé, los chavos, los hermanos que estuvieron el día de la reunión de Hierro con Hierro, pero a mí me animó y me sirvió muchísimo. ¿Sí? A veces presentarte vulnerable ante otros es bueno. ¿Sí? Porque como que se cae la máscara de perfección, ¿no? O de que todo está bien. No, no todo está bien. No puede estar bien porque somos humanos. Sí, somos pecadores. Entonces necesitamos la ayuda. Y el hierro con hierro, que así se llama el grupo de varones, pues el hierro se pule con el hierro, ¿no? Y el hombre con el trato con el hombre. Entonces la reunión de hombres es para exhortarnos a permanecer fieles al Señor. La reunión de mujeres, que nunca me han invitado, pero yo sé que tiene el propósito de que las mujeres permanezcan fieles al Señor. La reunión de jóvenes, que ya no me invitan desde que me casé, también tiene este propósito, que los jóvenes permanezcan fieles al Señor. La consejería de matrimonios tiene como propósito que los matrimonios permanezcan fieles al Señor. Pero ¿cómo se nos exhorta? ¿Solo con venir? No. Romanos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, en cada reunión se está predicando la palabra de Dios, se está explicando lo que la palabra de Dios dice, y es la forma en que exhortamos al día de hoy. Entonces, si me acompañan por favor, hermanos, déjenme lo encuentro en el versículo 24. Ya estoy terminando, está bien cortita esta predica, para que se vayan a comer. Versículo 24 dice, hablando de Bernabé, porque era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Sí? Hermanos, o sea, no nomás le eché flores al Néstor ahorita porque sí, sino que tiene un propósito, lo que dije. O sea, la iglesia tiene un muy buen maestro, un excelente maestro, ¿sí? Pero pues si tenemos un buen maestro, ¿por qué no estamos creciendo tanto? ¿Sí? ¿Por qué no? Porque en esas pequeñas reuniones no están viniendo tantos. ¿Qué pasa? Si el maestro sí es bueno, ¿sí? Entonces encuentro yo lo siguiente, que este tipo de prédicas, como más formales, son para nosotros, para la iglesia, ¿sí? Pero ¿qué pasa con aquellas prédicas y aquellos testimonios informales, como la hermana Mari, que ella visita, iba y lleva el evangelio a diferentes casas? O sea, wow, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esas? Son las prédicas, esos son los testimonios que van a ir a tocar a la casa de los perdidos, ¿sí? Porque imagínense, si nosotros estamos midiendo el tiempo de estar aquí o de no venir, ¿cómo estamos esperando que el perdido venga? Está curioso esto, ¿no? O sea, sí, Señor, alcanza al perdido. Sí, Señor, que tu nombre sea famoso hasta lo último de la tierra. Pero si yo que digo que creo y que Jesús es mi Señor, me cuesta estar acá, ¿sí? O simplemente no vengo. Entonces, ¿cómo va a venir el perdido? Entonces, ¿qué pasó en Antioquía? En esta ciudad tan desastrosa. Pues no es que el buen maestro Bernabé fue, porque Antioquía dio de los mejores evangelistas que tuvo la historia. Crisóstomo, y está el Bernabé, está el Pablo, el Pedro, o sea, varios evangelistas surgieron de por acá y estuvieron ahí predicando. Hermanos, fue la iglesia la que esparció el evangelio, ¿sí? Fue aquella persona que fue redimida y que fue a la casa de su vecino y le compartió de que había un hombre que, aunque sabía quién era, le perdonó
le limpió, le restauró. Entonces, hermanos, tienen más efecto las prédicas de alguien que no fue a un instituto bíblico que los que sí fuimos a un instituto bíblico. ¿Sí? Porque yo te predico a ti, iglesia, y a lo mejor aquí hay un invitado, un amigo que no conoce al Señor Jesús, pues es un buen momento para conocer al Señor. Pero iglesia, a tu vecino Néstor no le va a ir a predicar, menos con la personalidad de Néstor. ¿Sí? El buen maestro el Señor ya nos lo dio, pero es nuestro trabajo salir, y lo que aquí se nos dio ir a llevarlo a diferentes lugares. Es lo que hacía la iglesia de Antioquía. Por eso dice que un gran número fue agregado a la iglesia. Ok, vamos al versículo 26. Y aquí es donde les decía que viene lo que les quería preguntar al principio. ¿Dónde fue? ¿Qué ciudad? ¿En qué ciudad por primera vez fueron llamados cristianos los creyentes en Jesús? En Antioquía, ¿sí? Ok, 26. Y se congregaron allí todo un año, ¿quién? Bernabé y el Pablo, con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Sí? Esto me recordó cuando Oscar Martínez fue a la sierra a hacer misiones junto con mi esposa y conmigo. Y teníamos ahí a Javier, que ya estuvo aquí visitándonos, un muchachito que andaba con mi esposa y conmigo. Y lo estábamos discipulando mi esposa y yo, dándole temas básicos, porque estábamos viendo a ver si era apto para ir al Instituto Bíblico Ensenada. Y llega Oscar y órale, o sea, todos los días que estuvo Oscar ahí, todos los días tuvo que estar con Javier, estuvieron estudiando el Evangelio de Juan, porque Javier como que no sabía leer bien. Sí, pues ahorita es un lector muy bueno, gracias a Dios. Y gracias, entonces pienso que es como tipo acá dice que el Bernabé y el Pablo estuvieron enseñando a mucha gente. ¿Sí? Entonces, cuando Oscar estuvo allá, estuvo enseñando a Javi. Y es bien bello, hermano, cuando te dejas usar. No sabes lo hermoso que te ves sirviendo y lo feo que te ves sin hacer nada. Vergüenza les debería darnos risa. Ok, hermanos, a los cristianos, mira Job, antes de llamárseles cristiano, ¿cómo se les conocía? ¿Se acuerdan? Los del camino, así se les conocía. Entonces, según los historiadores, dicen que es probable que les decían los del camino, porque acuérdense que dijo Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces los historiadores creen que se les dio este nombre porque decían los del camino, o sea, los del hombre que dicen que es el camino. Entonces, ¿se acuerdan que les dije yo qué pudo haber visto Bernabé para decir que encontró la gracia de Dios en la iglesia de Antioquía? Y en mi investigación, hermanos, encuentro que la descripción que tienen de los del camino antes de llamárseles cristianos era que tenían vidas distintas, que habían dejado la antigua forma de vivir y habían cambiado su forma de vivir, su forma de hablar, que parecía que veían algo invisible que les hacía tener una fe inamovible, que ya nada los podía convencer de otra cosa que no fuera el hombre que dijo que era el camino, la verdad y la vida. Encontré también que eran personas que tenían extremo cuidado de las viudas, de los huérfanos, de los necesitados, y que se notaba que a los que se les decía del camino creían en el camino. ¿Sí? Y era tal la evidencia de estos hermanos. Es que es demasiado lo que se dice, pero yo lo resumí en esto: que era tan evidente quién era el camino, y que el camino tenía un nombre y era Cristo, que simple y sencillamente, pues cristianos, ¿sí? Personas que siguen a Cristo. Entonces, de ser los del camino pasaron a ser los cristianos, y fue
la primera vez que se les llamó así en la ciudad de Antioquía. Hermano, ¿por qué nos dicen cristianos a nosotros? ¿Es porque estamos en el camino? ¿Es porque se nota que nada nos puede mover? ¿Que tenemos una fe inamovible? ¿Que nada nos puede mover de lo que creemos? Concuerda como con aquellos hermanos antiguos, lo que decimos que creemos a cómo vivimos. Hermanos, el Adrián dice: me voy a llevar mi casco porque te toca predicar. O sea, esto pasó primero por mí, ¿sí? O sea, esas preguntas que le estoy haciendo me las hice a mí. Ezequiel, se te nota el amor por el necesitado. Se te nota el amor por la mujer que quedó viuda. Se te nota el respeto por tus hermanos, el hambre que tienes para permanecer en la iglesia el tiempo que sea y los días que sea. No. Entonces, ¿por qué nos llamamos cristianos? El ser cristiano tiene todo que ver con el camino. Y les voy a compartir algo, ya voy a terminar. Cuando nosotros estábamos en la sierra, mi esposa y yo, sí hubo gente que supo cómo nos llamábamos, los muy muy cercanos, pero realmente la mayoría de las personas en la sierra, los indígenas y todo, nunca supieron cómo nos llamábamos, porque nos llamábamos el hermano y la hermana. Y Oscar también fue un hermano. Ah, no, pero a ti sí te decían el hermano Oscar. Él sí tenía nombre. Mi esposa y yo nunca tuvimos nombre, éramos el hermano y la hermana. Entonces, hasta que llegué a este punto, que a los del camino no se les conocía por su nombre, sino los del camino, los cristianos, ¿sí? Entonces, mientras estuve en la sierra, no me gustaba mucho eso de que nos dijeran los hermanos. Yo decía, pues tengo un nombre. Pero yo creo que veían algo las personas de allá en Karina y en mí, que pues los hermanos, ¿sí? Qué bello y qué tonto, porque no lo supe disfrutar cada que lo decían. Y ahora, cómo extraño que esas cosas. Ok, hermanos, seguimos en el de 26 en adelante, perdón, 27. Y en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Dice, determinaron enviar, o sea, se comprometieron en algo. Y con esto estoy casi terminando ya. Les dije, había varios temas, ¿no? Y acá estamos viendo que alguien profetizó que venía un hambre, lo cual pasó, dice ahí, en tiempos de Claudio, y que los hermanos, los discípulos determinaron, o sea, se comprometieron en algo, en dar algo. Hermanos, y pues voy a aprovechar para dar mi anuncio. Yo estoy juntando cosas, ya lo dijo Mike, para el centro de rehabilitación, ¿sí? Y pensé como, pues ¿por qué los hermanos no me traen cosas? Y les mandaron un mensajito personal. Pero dije, no, es que no es así el asunto, ¿sí? Hermanos, cuando tú te determinas en dar algo, tiene que nacer de la fe. Es algo curioso, ¿no? O sea, tiene que haber un cambio acá, porque la fe viene a producir obras, ¿sí? Entonces, voy a juntar así todos los temas. Primeramente, hermanos, vimos que los hermanos que fueron esparcidos no
compartían el evangelio con nadie que no fuera judío. ¿Por qué? Se los voy a leer rapidito. No tienen que ir ahí, yo lo voy a leer. Efesios 2, 11 al 16. ¿Por qué no compartían el evangelio al principio con cualquier persona? Dice, no olviden que ustedes, los gentiles, es decir, todo aquel que no es judío, antes estaban excluidos, eran llamados paganos e incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo y no su corazón. En estos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto de Dios que había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Esa es la opinión que tenían los judíos de los gentiles, de aquellos paganos e incircuncisos. Me encanta, ¿sí? Entonces dice, ustedes vivían sin Dios y sin esperanza, entonces por eso no compartían el evangelio con nadie que no fuera judío. Entonces, segundo, vimos que Bernabé viene a la iglesia de Antioquía y ve la gracia de Dios, ve la generosidad, ve el corazón y la pasión, la fe que estos hermanos tienen. 2, por la fidelidad de los hermanos de Antioquía, el número de creyentes creció gracias a sus prédicas informales. 3, fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. 4, determinaron dar a través de la fe. Hermano, Bernabé instó a la iglesia a permanecer fiel al Señor. Y quiero hacer lo mismo. Iglesia, permanece de todo corazón fiel a tu Salvador. No puede ir Néstor, o sea, definitivamente no, ir a cada casa y con cada vida y tener una conversación individual. Por eso somos un equipo, y ayer hubo una cena de servidores que estuvo súper delicioso. Y Néstor mencionó su equipo, ¿no? Dice que pues en el pastoral está Mike, está Luis, está tu servidor, está Néstor, porque no puede él solo con todo, ¿sí? Y luego vienen los líderes de matrimonios, vienen los líderes de esto, bla, 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 bla. O sea, somos un equipo. Entonces, hermanos, la iglesia no va a crecer, la iglesia no se va a expandir y el evangelio del Señor no va a llegar hasta lo último de la tierra si nosotros no predicamos a los de afuera. Hermanos, que nos llamen cristianos, no por la costumbre. ¿Tú qué religión eres? Cristiano. Que ni siquiera te tengan que preguntar qué religión eres, que se te note que estás en el camino y a qué Señor sirves. 4, hermano, la iglesia necesita muchas cosas, el centro de rehabilitación necesita muchas cosas, los cuartos de los niños no están terminados. Vamos a mandar a lavar esas sillas mugrosas y no sale barato. Entonces, hermano, te animo que sigas fiel al Señor, que vengas a las reuniones, que escuches la palabra de Dios. Tu fe va a aumentar si escuchas la palabra del Señor. Hermano, pero todo esto que te estoy mencionando no sucede solo por lo que tú hagas, sino que te dejes gobernar por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, son los hechos del Espíritu Santo. Somos los hijos del viento, que somos guiados, encaminados, transformados a través del Espíritu Santo. ¿Por qué no te pones de pie, por favor? Y voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Hermano, mientras entonan esta alabanza los chicos, van a pasar, hermanos, está Luis de este lado. De este lado, ¿quién va a estar? Adrián. Ándale, Adrián. Adrián va a estar de este lado, está Luis acá. Si tú necesitas que oren específicamente por ti, está Karina, está Almeida también ahí. O si tú quieres orar en tu lugar, está bien. Que el Señor les bendiga, que el Señor los motive, que su Espíritu Santo los llene, que su palabra los abrace, hermanos.
su palabra nos abrace, nos sature.